bendecimos una vez más, Señor. Tú eres digno de continua alabanza y de continua adoración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos pidiéndote de tu gracia, Padre. Porque aún en esto, Señor, en esto necesitamos de ti y de tu fuerza y de tu gracia que sobreabunde sobre nuestras vidas. No solamente que abras el entendimiento a través de tu Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu esté alerta, Señor, a cada palabra, Señor, que tú envíes hacia nosotros, Señor, para que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste y también para que llevemos mucho fruto, Señor, y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias, amado Rey. Amén, amén. Dios les bendiga esta preciosa tarde, hermanos. Después de un día, bueno, todos los días son especiales. ¿Pueden sentarse? Le voy a invitar que abra la Biblia. Yo sé que ya dimos lectura, estábamos de pie en reverencia a la palabra del Señor, pero nuevamente ábrala en 1 Juan 1. Y cuando lo encuentre lo indica con un amén. Vamos a darle lectura nuevamente del 5 al 10. El versículo clave que voy a usar también es el número 7, pero para entender el contexto vamos a darle lectura del 5 y concluimos en el 10. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Enfoque su vista nuevamente en el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta ocasión voy a hablar, hace 2 semanas le comentaba a mi hermano pastor, estaba meditando en un tema y el Señor puso en mi corazón acerca del perdón. Pero para entender el perdón tenemos que verlo desde la perspectiva de la Escritura, porque si nos enfocamos en cómo es que el mundo perdona, es muy posible que nos acoplemos al mundo y no conforme a lo que dice la Escritura. Usted sabe que en el mundo aparentemente hay un perdón, pero no es el perdón que habla la Escritura. Para que entendamos un poco mejor acerca del temor, conforme a lo que dice el perdón conforme a lo que dice la Escritura, vamos a ver algunas palabras que son similares y que denotan el perdón. En el Antiguo Testamento hay varias escrituras, pero solamente vamos a tomar una en esta ocasión. Vaya conmigo a Levítico 17:11. Si pueden ponerle una marca ahí en 1 Juan. Pero vamos a Levítico 17:11. Bendito sea el Señor. A través del sistema de sacrificios, usted sabe que la persona tenía que traer su sacrificio y presentarla ante el sacerdote. Había algo interesante la primera vez que estudié la Escritura, esto, y luego vi cómo es que un rabino enseñaba a la congregación cómo es que el sacerdote recibía la ofrenda, la examinaba. Lo que me llamó la atención es de que imponía la mano sobre el animal y realmente traspasaba, según la creencia,
la culpa hacia el animal. Y eso me llamó la atención, de que cómo es que un animal inocente era hecho culpable. Y entonces en la escritura me llamó la atención de tal manera que cuando estudiamos acerca de la Pascua y cómo es que nuestro Señor Jesucristo fue hecho ese cordero pascual, era el cordero de Dios en el cual iba a quitar el pecado de todo el mundo. Ahora, esa relación entre lo que eran los sacrificios y nuestro Señor Jesucristo me llamó la atención. Pero miren lo que dice según Levítico 17:11. ¿Ya lo tienen? Porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer, léalo conmigo, expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Una vez más, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, entonces entramos y estamos viendo que era necesario para alcanzar esa expiación, el perdón, la cobertura de ese pecado. Hace años me empezó a llamar la atención. Pero vamos a verlo desde una manera práctica a lo que dice la Escritura, aplicándolo a nuestra vida. A través de lo que estaba estudiando acerca del perdón, estaba escuchando algunos testimonios de personas que han sido abusadas desde niños, y cómo es que a través de la vida de esa persona, el trauma, las cicatrices de esas heridas que eran tan profundas, hacían difícil el llegar a perdonar a aquel o aquella persona que había hecho ese daño contra ellos. Y me ponía a meditar y tratando de entender por qué una persona que pasa por una situación así le es difícil perdonar. También escuchaba otros testimonios de algunas personas, y yo creo que ustedes se va a relacionar. Alguien le hirió, le hostigó desde pequeño, o le hacía incluso. Recuerdo las varias anécdotas, pero una de ellas llama la atención. Una mujer que desde pequeña su madre la menospreciaba, la trataba como una inútil, como una tonta, usaba palabras obscenas para referirse a ella. Y esta niña empezó no solamente a desarrollarse, pero también desarrolló un complejo, una inseguridad en ella, un complejo en el cual ella simplemente era, dentro de su mente y dentro de su corazón, era insignificante en la sociedad y en todas las cosas, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar donde se encontraba. Siempre estaba en su mente y en su corazón que ella no valía nada, que ella era inútil para hacer cualquier cosa, para hacer alguna cosa que valiese la pena. Muchos de nosotros posiblemente hemos tenido una persona cercana que ha pasado por algo así. Aún muchos de nosotros no fue mi caso, pero puedo entender de hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que sus familiares les trataban así, con menosprecio, sus padres. Y siempre a través de su vida, eso ha quedado en su mente y en su corazón. Entonces, cuando vienen a Cristo, ellos tienen una lucha dentro de su mente y dentro de su corazón. Su espíritu está tan herido que les hace difícil comprender que Dios les llegue a amar. Es más, se les hace difícil comprender que Dios les haya perdonado. Y en muchas ocasiones, aún dentro del cristianismo, va a haber creyentes que todavía siguen con esa duda en su mente y en su corazón. Pero la Escritura menciona que Dios es fiel. Vaya conmigo nuevamente a 1 de Juan. Esos 2 versículos, 5 versículos que estábamos leyendo. Espero que le haya puesto una marquita.
Y lea conmigo nuevamente el 9 y el 10. Enfoque su vista. Porque yo creo que realmente Dios, cuando nos perdona sinceramente. Él es fiel. Él es único, en el cual podemos depositar total confianza y seguridad, y quitarnos de todo prejuicio que haya dejado a algún familiar o alguien que te haya herido, y enfocarte a la luz de la Escritura cómo es verdaderamente que Dios te ama y te aprecia. Fíjese bien lo que dice versículos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, es interesante esto, vamos a encontrar otras escrituras, pero aquí lo que me llama la atención, lo que está diciendo Juan, dice, si confesamos. Es importante la confesión. Es importante el reconocer que hemos pecado contra Dios, porque Dios es santo. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, y métanlo a su mente. Si usted está batallando con ese pensamiento, deje que la palabra entre, deje que la palabra domine, deje que la palabra borre toda esa cicatriz, toda esa herida o todo ese trauma aún que pueda tener usted en su mente, en su corazón, aún en su espíritu. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pone atención, según el sacrificio que veíamos en Levítico, la expiación, ese sistema de sacrificios nos dan como que abren una ventana hacia el futuro, en los que estaban en el tiempo del Levítico, una ventana en el futuro para ver hacia un sacrificio perfecto que venía. Nosotros ahora en el 2018 estamos viendo hacia atrás y vemos que hace casi 2000 años se realizó la cruz del Calvario por Jesucristo. Ese sacrificio perfecto. Ahorita vamos a ver que la misma Escritura nos menciona que ese sacrificio y la sangre preciosa de Jesucristo es la que nos perdona de todo pecado. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos engañamos. Es lo que está diciendo Juan. Y por consecuencia, por esa manera de pensar que podemos adoptar, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Y por qué? Dios está diciendo una cosa y nosotros estamos contradiciendo de otra manera con nuestra acción. Ponga atención y nuevamente le recitemos desde el 5 al 10 ahora juntos. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Ok? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es perfecto. Dios es único. Dios es santo. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, déjenme hacer una pausa ahí nuevamente. Es importante que entendamos el perdón. Dios nos ha perdonado, ¿por qué? Porque hemos tenido fe en Jesucristo, en la sangre que derramó, que nos limpia. Esa sangre que el sacrificio que realizó fue perfecto, de tal manera que nos limpió de todo pecado y de toda culpa. Si yo le pidiese, y no lo va a hacer, pero si yo le pidiese en ese momento que levantase la mano y me dijese cuántos de los que hay en la congregación batallan a veces con su memoria, que se recuerdan momentos en los cuales pecaron contra Dios, su conciencia o su memoria les hace recordar de algún momento en el cual usted pecó contra Dios y se siente inseguro, se siente que Dios está ahí, que Dios habla en su palabra, pero usted no siente ese perdón, usted no lo puede aceptar. Usted es el problema. Usted es el que está renuente muchas veces a lo que dice la palabra.
y prácticamente no está creyendo a lo que dice la palabra. Se deja dominar por ese pensamiento, por esa acusación. Y vuelvo a repetir, mucha gente batalla con esto. Hay cosas que te han afectado en tu vida se mantienen en tu mente y en tu memoria de tal manera que no las puedes olvidar muchas veces. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Fíjense bien, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, si Él lo dice, eso es, y punto. Déjeme decirle que mientras estaba estudiando el tema y repasaba todas esas anécdotas de varias personas que se les hace muy difícil el perdonar, y según sus vivencias, sus experiencias y aún traumas por los que han vivido, uno podría pensar y decir, tienen razón, es difícil perdonar a alguien. Pero vuelvo a repetirle, el problema es que no hemos entendido quién es Dios y no hemos entendido de cuán grande ha sido el perdón que Dios nos ha dado. Todos aquí hemos pecado contra Dios. Y antes de venir a Cristo, teníamos una gran lista de pecados. Algunos una lista más grande, otros más pequeña, pero todos habíamos pecado. Todos, dice Romanos, estábamos destituidos. No teníamos esperanza alguna. Pero gloria sea al Señor por su misericordia, por su gracia. Es interesante, hay promesas acerca del perdón hacia la nación de Israel. Pero vamos a tomar un versículo. Vaya conmigo a Hebreos 8:12. Cuando lo encuentra lo indica con amén. Y dice, versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, para entender el contexto, regresemos. Y está hablando del nuevo pacto, pero vaya conmigo desde el versículo 6. Rápidamente dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y recuerden que está hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿ok? Dice hoy, versículo 8: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y fíjense el versículo 12 que les mencionaba: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, es interesante, la sangre de Cristo es eficaz, y lo veíamos en 1 Juan 1:7. Él es fiel y verdadero, amén. Ahora, el perdón es concedido por Jesucristo. Mateo 26:28 lo podemos encontrar en Colosenses 1:14, pero vamos a Romanos 3:25, que hace una referencia similar a la que hace Hebreos. Romanos 3:25.
¿Ya lo tiene? Y yo hacía referencia a ese momento a Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora el 25 que les mencionaba, a quien Dios, hablando de Jesucristo, puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora vamos viendo a través de la escritura cómo es que Dios está movido a misericordia. Y yo puedo aceptar y puedo entender que un día estaba sin esperanza, pero llegó un momento en el cual en mi vida pude entender el mensaje de salvación y pude responder con fe. ¿Y qué ocurrió? Dios me perdonó mis pecados. Alabado sea el Señor. Ahora, cada uno de nosotros, le digo, valoramos. Pero si tú tienes un trauma o tienes algo que te estorba para perdonar, yo creo que la palabra te va a ayudar. Y siempre tienes que enfocarte en lo que Dios ha hecho por ti y cómo es que Él perdona. Entonces, imitar cómo es que Él perdona y perdonar también las ofensas a aquellos que nos ofenden. Ahora, es ordenado, y me llama la atención esto porque Dios ordena que perdonemos. Vaya conmigo a Marcos 11:25. Si ustedes se recuerdan ese pasaje cuando el Señor había maldecido a una higuera y esa higuera se secó. Pero el 11:25 dice: y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y yo creo que, amados hermanos, como iglesia, muchas veces tomamos en poco con nuestras actitudes el perdón. ¿Por qué? Porque a veces si hay pleitos y contiendas, es obvio que no hay perdón. Si hay rencor, es obvio que no hay perdón. Lo que me preocupa, y yo cuando estaba meditando en este tema, me preocupa mi relación con Dios. Me ponía a meditar y decía: Señor, perdóname, porque yo soy el primero que he faltado al Señor. Y me ponía a meditar en mi vida personal, y a través del día, en el trabajo, yo estaba meditando en el tema, y pasé varias veces meditando, estudiando acerca del tema. Le digo, primero estuve viendo cómo es que personas han sido afectadas y se les hace difícil perdonar. Pero después me puse a pensar y meditar en cuanto a mí. ¿Y yo qué? Decía mi hermano Jimmy en la mañana: ¿y tú qué? ¿Y qué de ti? Muchas veces no nos detenemos. Vivimos, decimos que tenemos una relación con el Señor, pero pocas veces nos podemos autoevaluarnos y decir: ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Y en cuanto al perdón, yo creo que es una de las áreas en las cuales el Señor y en su palabra me exhorta, me ordena a que debo perdonar. Amados hermanos, muchos de nosotros batallamos con el perdón. ¿O soy el único? Yo creo que cada día todos batallamos con el perdón. Desde que encendemos el vehículo y empezamos a andar por las calles, créanme que tenemos que perdonar todo el día. Yo ando trabajando y ando conduciendo y mi conciencia, estoy estudiando acerca del perdón. Y usted me va a entender. Y hay cada situación en la que uno dice, uno empieza
a sentir en su corazón algún resentimiento en cuanto a alguna actitud, algo que hizo el otro conductor. Pero déjeme de preguntarle, ¿le pasa lo que a mí? Que la palabra viene a mi corazón y estos versículos me exhortan, me ordenan a que debo devolverme a misericordia, así como Dios se ha movido a misericordia conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es una lucha de todos los días, pero tenemos que mantenerlo. Y lo que me preocupa es esto, porque ya estudiando el tema y ya autoevaluándome yo mismo en mi relación con Dios, me puse a pensar, si el Señor viniese hoy y encuentra en mi corazón que no he perdonado, y la Escritura me dice que si no perdono, tampoco mi Padre que está en los cielos me perdonará. Ay de nosotros, porque vamos en 1 Juan veíamos y nos estamos engañando, hacemos a Dios mentiroso, porque vivimos con una actitud como si verdaderamente perdonásemos, pero la verdad es que no perdonamos y guardamos resentimiento en nuestro corazón. Hay una ilustración que hizo nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que no se me ha quitado de mi mente, de mi corazón, y lo quiero compartir con usted. Vaya conmigo a Mateo 18, 23 al 35. Cuando lo encuentran nos indica una mente. 23 al 35 dice: por lo cual el reino de los cielos, fíjese bien, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Y fíjense bien lo que en otro pasaje ya leímos, que lo vemos muy similar a este versículo. Verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Posiblemente ha escuchado alguna predicación basada en este pasaje.
y está mencionando la deuda de este siervo hacia su señor. Era incalculable, realmente era imposible de pagar. Sin embargo, lo que notamos en ese pasaje es que este se postra y ruega. Regrese conmigo. Versículo 26. Y vea la actitud que él tuvo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Fíjese bien lo que está diciendo. Y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una deuda que ahorita si lo convirtiéramos en moneda actual aquí en Estados Unidos, estamos hablando de una deuda que no se podría pagar en toda una vida, amados hermanos. Sin embargo, este siervo está diciendo que la pagará. Y yo me pregunto, usando lógica, ¿cómo es que puede pagar algo alguien que está en bancarrota? Una deuda tan exuberante. Es imposible. Es imposible. Y este hombre le está pidiendo a su señor que le perdone. Y le promete que le perdonará, que le va a pagar todo nuevamente. Me pongo a pensar, muchos de nosotros, en lo que está diciendo mi Señor Jesucristo en esta ilustración. ¿Cuánto nos ha pagado Dios? ¿Y cómo le podíamos haber pagado a Él por esta salvación tan grande? Era imposible. Si usted ve en la Escritura, era imposible pagarle a Dios. Sin embargo, Él se movió a misericordia y nos perdonó. Ahora, cuando este encuentra a su consiervo, el versículo 29 dice: entonces su consiervo, postrándose también, fíjese bien, él se postró ante su señor. Y el consiervo de este, cuando él lo encuentra, no solamente lo está casi ahogando, se postra a sus pies y le ruega diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Para este, al contrario, sí, posiblemente sí era posible pagar. Tal vez no en ese momento, pero era posible. Sin embargo, este hombre no quiso perdonarlo y lo lleva a la cárcel hasta que pague toda la deuda. Ahora, si enfoca su vista en el versículo 35, cuando el Señor Jesucristo está confrontando a sus discípulos con esta realidad, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y yo creo que realmente empieza el perdón cuando entendemos cuán grande ha sido el perdón de Dios hacia nosotros. Yo creo que cuando nos enfocamos en Dios, creo que nos podemos mover a misericordia porque Él ha tenido misericordia con nosotros. Y por otra parte nos exhorta a perdonar porque Dios nos ha perdonado. Es interesante cómo es cuando el Señor les enseña a orar a los discípulos, una oración que recito prácticamente todos los días. Y cuando llego a esta frase, usted me va a entender, porque muchas veces me gusta usarla como modelo en mi oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Pero cuando llegamos a la parte que dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como que tengo que hacer un enfrenado y meditar en mi corazón si realmente he perdonado como Dios me ha perdonado. Y si usted es como yo, se va a dar cuenta de que muchas veces no perdonamos como Dios nos ha perdonado. Y la Escritura nos sigue hablando y exhortando que si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará.
Versículo 35 nuevamente, y ya he mencionado esto en otros pasajes. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué es lo que hará? Si usted lee los versículos anteriores, ya lo estábamos mencionando, acerca de los dos deudores. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y eso me llamó la atención, porque no les está diciendo a los discípulos que perdonen, les está diciendo que deben de perdonar de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entiendo en ese pasaje y sobre todo en ese versículo que Jesucristo está diciendo que existe la posibilidad de que perdonemos, pero posiblemente de tal vez de poquito, de una parte del corazón. Es como aquel marido que perdona a su mujer porque le ha ofendido y le pide perdón y le dice, perdóname por el 10% que te ofendí, dándole a entender que el 90% era culpa de ¿quién? De ella. Es posible que usted también pida perdón de esa manera, amado hermano. ¿Cierto o no? A veces a nuestra conveniencia, a veces porque no sabemos perdonar. Déjeme decirle, yo soy el primero que sale cortado con esto. Muchas veces decimos perdón, pero no de todo corazón. Lo hacemos mecánicamente, y déjeme decirle, cuando hacemos eso, según la palabra, hacemos a Dios mentiroso. Tan grave es, así es, porque no estamos en luz, estamos practicando tinieblas, maquinaciones, astucias del enemigo. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces un poquito de mentira nos hace que actuemos como hijos del diablo y hacemos a Dios mentiroso. Es interesante de que la palabra realmente nos exhorta a que debemos de perdonar como Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque nos ha sido concedido por Dios el perdón. Ahora, y no voy a entrar en eso porque ya estoy terminando aquí en esta tarde, hermanos, porque es más, hay más que pasé semanas estudiando, pero digo, a mí me estaba hablando la palabra. ¿A quiénes se les concede? A los que confiesan sus pecados, según Salmos 32:5 y 1 de Juan 1:9 que estaba mencionando. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora, también a los que se arrepienten, según Hechos 2:38. Y también a los que creen, según Hechos 10:43. Ahora, el perdón nos debe llevar a un volver a Dios. Vaya conmigo ahora a Isaías 44:22. Si tú has sido redimido, aunque está hablando a la nación de Israel, en este pasaje está hablando a la nación de Israel, pero tomo mi parte porque yo he sido redimido por mi Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice el versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Una vez más, yo deshice como nube tus rebeliones y como hierba tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. También es interesante, vamos a ver que el perdón nos hace temer a Dios, en ese temor hacia Dios. Vamos a ver el Salmo 130, verso 4. Vaya conmigo, Salmo 130, 4.
el temor reverente. Mire lo que dice el versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿En quién? En Dios. Porque el versículo 3 está hablando de Jehová, de Jah. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Léalo conmigo nuevamente y aplíquelo a su vida. Pero en ti hay perdón. Dígalo usted a Dios cuando lo esté leyendo, para que lo entienda mejor. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, también el perdón nos hace amar a Dios. Es interesante, vaya conmigo ahora a Lucas 7:47. Y si se acuerda de esta anécdota, usted se va a poner también en esa situación. Cuando valoramos el perdón de Dios, ¿cómo actuamos? ¿A usted le daría pena, aunque lo estuvieran criticando, aunque lo estuvieran viendo? Si estuviéramos en aquellos tiempos, dirían, aquel gentil, mira, ese perrillo, ¿cómo está ahí a los pies de este profeta? ¿Y cómo es que derrama lágrimas? Yo me pongo a pensar, amados hermanos, cuando reconocemos el perdón de Dios que ha sido tan grande, yo creo que actuamos como esta mujer. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le vuelvo a repetir, muchas veces actuamos y nuestras acciones muestran un poco amor hacia Dios. Pero cuando valoramos verdaderamente su perdón, actuamos en amor hacia Él y le damos la gloria y la honra y la alabanza y la adoración y rendimos nuestra vida totalmente a sus pies. No quiero terminar con esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la Escritura, que no será perdonada. Pero lo que me llama la atención es de que quienes no perdonan no serán perdonados por Dios. Y no solamente nosotros. Yo creo que empezamos porque pocas veces sabemos pedir perdón. A veces a nuestros hijos no sabemos pedir perdón. Nos avergüenza, o tal vez la altivez, el orgullo. Aún yo a través de la palabra lo que me está exhortando es de que si yo no perdono, ¿cómo es posible que yo le esté pidiendo perdón a Dios? Si tú tienes algo contra tu pareja, contra tu familiar y no has perdonado, ¿cómo es posible que tú le pidas perdón a Dios? Espero que le bendigan esta tarde y vamos a continuar en otra ocasión, pero lo dejo con eso, pensando en ese pensamiento. Y mostremos el amor a Dios porque Él nos ha perdonado. Amén. Pónganse de pie, vamos al Señor en oración. No sé si tú has estado dentro de aquel grupo que tiene muchas heridas en su vida. Es posible que alguien tenga, y no lo tiene que decir, pero déjeme decirle, usted se sorprendería de saber cuánta gente hay herida en el mundo, aún dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Y esta gente que ha sido herida y que tiene ese dolor en su alma, anda buscando de ese consuelo, de esa sanidad espiritual, y busca de Dios, busca desesperadamente el perdón de Dios. Pero esas heridas todavía están ahí en su vida. Las cicatrices se miran. Déjame decirte que realmente la palabra dice que Dios es fiel y justo. Primera de Juan lo recitábamos, 1:9.
Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. No dudes en venir al Señor y alcanzar el oportuno socorro. Oremos. Amado Padre Celestial, te alabamos y bendecimos. En esta tarde, Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a imitarte, Señor. Perdona, Señor, la dureza de nuestro corazón y concédenos entender cuán grande ha sido tu perdón hacia nuestras vidas. Abre tu palabra, Señor, de tal manera que podamos, Señor, también perdonar como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.